¿Qué tal? Saludos, buenos días. Estamos en Hacemos Cuba de Radio Rebelde, aquí en el gigante informativo Haciendo Radio. Lo prometimos y están con nosotros los representantes de la Contraloría General de la República y también de nuestra Fiscalía. Un placer que nos acompañe el jefe de procesos penales de la Fiscalía General de la República, José Luis Reyes. Un placer, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Y está con nosotros René Rosell, Contralor Asesor de la Contralora General de la República. Rosell, también bienvenido a Radio Rebelde. Buenos días. Buenos días a todos los radioyentes. Estamos muy contentos de participar en este programa y de compartir todos los resultados de la auditoría. Sí, nosotros, como explicábamos el miércoles anterior, todo aquello que suscite interés de nuestro pueblo, después que estemos en televisión, va a venir aquí a la radio. Vamos a tratar de ampliar. En una semana generalmente se producen muchísimas opiniones, criterios, y todo eso lo vamos a tratar de solventar en este tiempo de radio. De hecho, hoy vamos a estar en dos momentos gracias a la cortesía del equipo de Haciendo Radio, a su director, y tenemos un poquito más de espacio para compartir. Ustedes recordarán que hablamos de hechos de corrupción, delito e ilegalidades en el sector de la gastronomía. Ambos, tanto el Contralor como el fiscal, brindaron elementos de una investigación, de hechos que se dieron, de modos de operar de una cadena delictiva, pero yo creo que pudiéramos, para comenzar hoy, profundizar, auditor, fiscal, en la historia de lo que pasó. O sea, ¿qué ocurrió aquí? ¿Cómo ustedes se enteraron? ¿Cómo entran? Entra primero la Contraloría, después llega la Fiscalía. ¿En qué lugar se dan estos sucesos? Vamos a contar un poquito más la historia en este primer momento. Rosell. Sí, cómo no. La auditoría comienza a partir de una solicitud de los órganos de investigación, que lo hace mediante despacho, con intereses muy específicos. ¿Despacho es que le informan a ustedes? Sí, un despacho es el documento en que solicitan a la acción de control, donde reflejan los intereses que tienen para desentrañar todos los problemas. Este despacho detalló, en aquel momento fue en el año 19, en el mes de septiembre. Septiembre de 2019. Septiembre de 2019, detalla intereses como desvíos de recursos y materiales y financieros de las unidades básicas subordinadas a la empresa provincial de gastronomía y, pretende desentrañar mediante una auditoría forense cómo se vincula toda la cadena delictiva. ¿Sí? En este caso, fue muy importante el trabajo investigativo del Ministerio del Interior. Aquí, de manera inicial, hay un seguimiento a conductas delictivas, conductas desviadas, acciones que evidenciaban que algo no estaba bien, que algo se estaba incumpliendo, y se hace una investigación inicial donde se identifican responsables, se identifican modos de operar ya que se están comprobando que son delictivos y actuaciones contrarias a las leyes, y entonces es en ese momento en que interviene el órgano de investigación, se hacen detenciones, se hacen registros, se ocupan evidencias de haberse cometido hechos delictivos, y entonces cuando se hace la solicitud de auditoría forense al órgano de control, en este caso a la Contraloría, y de manera paralela se va haciendo una investigación policial, una investigación de conductas delictivas con una investigación documentaria, que es el pericial que hace el auditor. Y entonces se van complementando ambas investigaciones para llegar a un resultado único. ¿En qué municipios del país fue que comenzó este? Bueno, Humberto, fueron 7 municipios. Inicialmente las auditorías forenses fueron abriendo en orden cronológico a partir del resultado de la investigación que se iba teniendo, porque yo quiero puntualizar que a la par de la auditoría fue la investigación. O sea, nosotros aperturamos las auditorías acompañados del órgano investigativo que nos permitió avanzar en los resultados. Los municipios fueron las unidades básicas de La Lisa, fueron 8 municipios. ¿De La Habana todos? Todos de La Habana. La Lisa, Playa, Plaza, San Miguel del Padrón, Centro Habana, Cerro y la empresa provincial. Con 3 suministradores, como yo expliqué en el programa. 7 municipios y la empresa provincial. Y la empresa provincial, 8. En la actividad de gastronomía, y 3 suministradores, la empresa de producción de alimentos a la gastronomía, la empresa de mercado paralelo y la empresa de tabaco, suministradora de tabaco. En los 7 municipios que estuvieron, en la empresa provincial, fiscal, auditor, en todos encontraron hechos de delito, corrupción e ilegalidad. Así mismo fue. Ninguno que salió ileso, salió limpio de esta situación. En todos encontramos hechos de... ¿Cuál es el municipio más grave en ese momento? La Lisa. ¿Por qué? Porque La Lisa, primero La Lisa fue el primer municipio de apertura. Y La Lisa, según el resultado de la investigación, daba
como resultado un desvío importante de recursos. ¿Qué cosa es desvío importante? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué magnitud? En el caso de la Lisa fueron millones de pesos los desviados y los recursos fueron bastante grandes. ¿Cuáles son los recursos que desviaban estas personas? Arroz, cigarros, diferentes marcas de rones, diferentes marcas de refresco, los cárnicos, los embutidos. O sea, fue importante el desvío de recursos. Esto tiene tremendo impacto porque usted está hablando de, claro, 2019 comienza, quiere decir que estos hechos fueron antes del 2019. Correcto. ¿En qué tiempo calculan o qué tiempo pudo haber durado estos hechos de corrupción y delito fiscal? Generalmente hasta el 19 que entran ustedes. Generalmente este tipo de conducta empiezan en pequeños pasos, pequeñas acciones que van fructificando a partir de la falta de control y de seguimiento a la conducta de las personas. Y estas conductas se van extendiendo en el tiempo. En este caso, algunas databan de 2 o 3 años anteriores. O sea, en momentos donde había un suministro de recursos estable, donde les fue permitiendo irse, digamos que generando riqueza, acumulando riqueza y modificando un modo de vida, que es una de las primeras señales que existen y que propicia, o sea, el seguimiento de los órganos de control y de investigación. Aquí esta investigación paralela, como decía el auditor, donde por un lado se está haciendo la auditoría y por otro lado se está deteniendo a una persona, se está investigando, es mucho más efectiva porque se van comprobando, digamos, las explicaciones que va dando el investigado, el imputado, va dando explicaciones que se van, digamos que comprobando o dándole seguimiento a la auditoría y viceversa. O sea, en la auditoría hay hallazgos investigativos que inmediatamente se le proporciona al instructor para la investigación. Usted dijo algo interesante y es que se investigan los modos de vida que van cambiando. Yo pregunto, ¿cuánto tiene que cambiar el modo de vida de alguien que dirige la gastronomía para que entren los órganos a investigar? Porque hay quien modifica el modo de vida bastante. Y ustedes han hablado de todo lo que, como decimos popularmente, se decomisó, se confiscó, sea cual fuera el término. Pero aquí hay gente que robó bastante y robó mucho. ¿En qué momento entran ustedes a comenzar a controlar el asunto? Bueno, en los propios registros iniciales hay evidencias de ocupar, o sea, de que se le ocupó grandes sumas de dinero, se le ocuparon autos, motos, viviendas que además habían sido transformadas, agrandadas. Algunas de estas personas tenían más de una casa. Tenían más de una casa. Tenían autos. ¿Cómo no? Tenían más de un auto. Más de un auto. Más de un auto, en ocasiones tenían más de un auto. ¿Qué otros recursos tenían estas personas comprados con el dinero del pueblo? Bueno, ahí se ocuparon joyas, grandes cantidades de joyas, se ocuparon también otros bienes, digamos, más de un bien, quizás lo tradicional en una vivienda, que puede haber 1 o 2 televisores, bueno, pues 3, o sea, eso está en dependencia de la solvencia económica de las personas, legal, es decir, la solvencia legal. Pero en este caso, sin tener una entrada legal, sin tener una entrada, digamos, lícita, pues entonces tenían grandes cantidades de medios, efectos electrodomésticos y sobre todo el tema autos, vivienda, que sí fue muy marcado en estas personas, que no tenían un ingreso, digamos, lícito que les permitiese sustentar o respaldar la adquisición de esas grandes cantidades de medios. Usted afirma que por lo menos en estos 7 municipios, más la empresa provincial, todo el que fue investigado, se le confiscaron todos esos recursos. Sí, a todos los que se le ocuparon. En ocasiones hay personas que por el nivel de intervención de el hecho delictivo no son de los que más dinero reciben y entonces el dinero pueden haberlo empleado en bienes que ya que fueron gastados, ¿sí? O el dinero lo gastaron en determinados digamos que placeres o algún tipo de que no deja, digamos, un bien tangible en la casa para ocuparse. Disfrutaron el dinero del pueblo. ¿Ustedes cómo restablecen ese dinero del pueblo a donde debe estar? Bueno, ya habíamos explicado el tema de la sanción accesoria de decomiso, confiscación de bienes que están previstos en este tipo de delitos. Y es una de las maneras en que se tiene, o sea, es la manera fundamental en la que se le obliga como responsabilidad civil y también como sanción accesoria la obligación de reponer esas grandes sumas de dinero. Vamos a hacer una pausa ahí y sigo con este tema porque quiero ir con el Contralor. Los responsables, Contralor, ya no están. Muchos están a la altura, si esto comenzó en el 19, estamos en el 24, están detenidos y cumpliendo sanción, ¿cierto, fiscal? Sí, como no, sí, están bien, todos. Pero algunas de las opiniones que se generaron tras el miércoles del programa de televisión es que hay personas de estas que son sancionadas. Usted puso el ejemplo de la Lisa y a los 3 meses aparecen en el Cotorro o aparecen en La Habana del Este o en Mayabeque. ¿Cómo es posible esto? Que sean sancionados en un lugar, sanciones de esta naturaleza,
me imagino que los que no están detenidos, que están en la calle, se buscan otro trabajo en la misma gastronomía y reflotan y aparecen de nuevo. Mira, Humberto, nosotros a partir de la discusión de los informes finales de auditoría, esos informes vienen acompañados de un acta de responsabilidad administrativa donde definimos todo la responsabilidad y las causas de la responsabilidad. A partir de ese momento las entidades están obligadas en 10 días posteriores a presentar a la Contraloría 2 criterios. Uno que tiene que ver con el plan de medidas organizativas para restablecer el control, que está dirigido fundamentalmente a resolver las causas que generaron este problema, y el otro son las medidas administrativas a aplicar, que se consulta previamente con el grupo de trabajo que ejecutó la acción de control. O sea, la administración está obligada a proponernos la medida administrativa que va a aplicar y con la aceptación de nosotros se aplica la medida. Eso ocurre en un primer momento. Terminada la auditoría, pasado el tiempo, nosotros hacemos auditorías de seguimiento y comprobamos si realmente la administración aplicó esas medidas administrativas. Pero si la persona se fue, pidió la baja. Bueno, si la persona pidió la baja, la administración está obligada a trasladarla al nuevo centro de trabajo, cuál fue el resultado de la auditoría para la aplicación de la medida. Tengo ejemplos aquí de varios municipios del país, de personas que antes de una auditoría se sabía que iba a entrar la Fiscalía, la Contraloría, pidieron la baja, se fueron y hoy estaban en una provincia determinada y hoy están en La Habana ocupando otra responsabilidad. ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Qué es lo que falla ahí? Fíjate, Humberto, durante el proceso de auditoría, como está vinculado a un proceso investigativo, nosotros tenemos una norma que cumplir, que es la notificación parcial y final a las personas responsabilizadas. Nosotros no podemos emitir el criterio en un informe de auditoría si no notificamos de sus resultados a las personas. Si las personas están fuera de la provincia, el órgano investigativo lo localiza y nosotros nos notificamos. Y después, bueno, se cumple lo que yo te expliqué. A partir de la discusión del informe final, se traslada, si está en una provincia, si está incorporado a su nuevo centro de trabajo, la administración está en la obligación de trasladar los resultados de la auditoría para la aplicación de medidas. Lo primero que yo veo ahí es que si tiene un nuevo centro de trabajo y ese nuevo centro de trabajo además lo tiene una responsabilidad y falló la investigación más elemental para que esa persona llegara a ocupar un puesto. Correcto, ahí se está cumpliendo el incumplimiento de la primera causa, una mala selección de los cuadros o de los trabajadores que hace la nueva entidad, porque para seleccionar a una persona usted tiene que hacer una investigación anterior de su centro de trabajo. Hubo un caso que ustedes se enteraron a través de la prensa incluso, que vieron a un flamante dirigente dando declaraciones en un puesto y el hombre había acabado de ser sancionado o investigado en otro lugar por hechos graves de corrupción e ilegalidad. Correcto, eso nos pasó con el administrador de la unidad Los Iboneyes de la LISA, ya había sido sancionado y separado de su puesto de trabajo por los resultados detectados en la acción de control y sin embargo apareció publicado en el periódico como nuevo administrador del Parque Metropolitano. Aquí hay que ser implacables y la gente está diciendo quiero nombres, quiero escuchar. La justicia es complicada porque el que está afectado siempre quiere una medida y una prudencia y el que, digamos, el acusado en este caso y el pueblo necesita, quiere, exige y hay que dar respuestas. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio cuando ustedes en la Fiscalía General de la República tienen máxima severidad? Quiero recordar esa máxima severidad, cómo se expresa ante la investigación y el juzgamiento después en los tribunales de este tipo de hechos. Discúlpame, Humberto, antes que el fiscal comente, yo quiero precisar que en este caso que aparece publicado el nuevo administrador, la Contraloría General, la persona, la Contralora, inmediatamente se convocó a todas las administraciones, o sea, la empresa que lo aceptó y la empresa que aplicó la medida, y se hizo un fuerte análisis. No, yo creo que el análisis ahí ya no es solo con el nuevo dirigente, sino también con el jefe de ese jefe. Correcto. Porque investigación ahí no hubo, porque es muy fácil darse cuenta. Y después que estén los medios de comunicación, obviamente lo regalaron, diríamos. Así mismo. Bueno, fiscal. En la ocasión que hablábamos sobre el tema en la televisión, decíamos que la primera intervención de la Fiscalía en este tipo de procesos es disponiendo la prisión, de la medida cautelar que se considera sea la necesaria o la que lleve este proceso. Casi todo el mundo va a prisión provisional. Y es la medida de prisión provisional la que más se utiliza en estos casos, porque es una medida que permite cortar la actividad delictiva, evitar que se sustraigan, digamos que se oculten bienes, evitar que se oculten evidencias. Pero aún así lo pueden hacer.
cómo no, sí lo pueden hacer. Y lo hacen porque también tengo opiniones diciendo, a fulano de tal le decomisaron esto y aquello, pero tuvo tiempo para desaparecer esto otro y esto otro. Cierto, ha sucedido, pero también ha sucedido que la población ha denunciado, también ha sucedido que ha dado información, también ha sucedido que se han ubicado en lugares donde no estaban, sino en el lugar donde fueron trasladados. La responsabilidad penal es inherente al individuo. El individuo se va trasladando hacia diferentes lugares y la responsabilidad penal por algún hecho que haya cometido en otro lugar le es inherente, le va conjuntamente con ello. Por tanto, es posible la persecución penal de los actos que haya cometido en un lugar determinado, aunque se haya trasladado. Las sanciones, ¿cómo son? ¿Cuál es la naturaleza de la sanción? La naturaleza de la sanción generalmente es privativa de libertad. El delito de malversación es un delito que tiene sanciones previstas cuando los montos son elevados, los montos de la apropiación son elevados, es de 8 a 20 años. Pero ya veíamos que explicábamos que ahí puede haber agravaciones extraordinarias que pueden extenderse hasta 30 años de privación de libertad. Así son sanciones muy severas en consonancia con la gravedad de estos hechos. Algunos de estos corruptos han podido, auditor fiscal, irse del país. Han tenido tiempo de abandonar el país y no han, la justicia no los ha alcanzado. Es una de las fisuras que nos queda en el enfrentamiento a partir de que, digamos, en la acción de control, que ya se había identificado que la acción de control tiene facultades, el auditor, o sea, la estructura de la Contraloría, de prohibir la salida del país como un derecho que tenemos de restringir esa posibilidad de que salga del país hasta tanto se esclarezca su conducta, pero en realidad ¿Qué es lo que hay que hacer para que no se vayan del país desde que empieza esta acción, Contralor? Yo quiero esclarecer que desde el propio comienzo de la auditoría forense, nosotros trabajamos muy unidos los órganos de control del órgano investigativo, a los grupos de análisis, que es como correctamente se llama. En esos grupos de análisis convergen los fiscales, la instrucción y los compañeros de la PT. Y de conjunto vamos adoptando un grupo de medidas. O sea, ellos no quedan ajenos a los resultados, ellos van paralelos a nosotros a partir de los resultados. ¿Ellos quién? El órgano de análisis, o sea, Fiscalía, MININ. El grupo completo. El grupo completo. Y nosotros, cuando vamos avanzando, vamos notificando los posibles responsables. A partir de ahí se hacen las restricciones de salidas del país, se va monitoreando toda la conducta de estas personas para evitar que eso ocurra. No se logra al 100%, como explicó el fiscal, pero sí hay una interrelación directa con los órganos. Yo creo que tal vez a veces esta restricción llega después de que ya la persona lo sabe. Correcto. Porque todo este trabajo investigativo tiene un impacto en el lugar donde ustedes están presentes, se sabe, se conoce. De todas maneras, también hablábamos que nos parece que ese conocimiento y esa participación del colectivo debe ser, en nuestra opinión, mucho más intensa, mucho más activa. La gente tiene que formar parte, hablo de los colectivos, desde el inicio de cada una de las acciones en las que ustedes están participando. Casi estamos terminando este primer momento, vamos a regresar en una segunda oportunidad, pero quiero terminar este primer momento yendo un poquito más al detalle. Los productos que desviaron, ahora mismo en una situación tan compleja económicamente para el país. Usted dijo arroz, cigarros, pero estamos hablando antes del 19, donde la situación era diferente y había un grupo más de suministros para la gastronomía. Explíqueme cuáles eran esos productos y cómo era la manera de operar brevemente, y seguimos en el segundo momento. Bueno, vamos a ubicarnos en el contexto histórico, el año 19, sí, año de la celebración de los 500 años de la ciudad. El país, con un esfuerzo grandísimo, dedicó un alto nivel de abastecimiento para la celebración, y realmente el desvío de todos esos recursos incrementó el desabastecimiento a la población de las ofertas gastronómicas. Usted está diciendo que el país puso más recursos y al mismo tiempo robaron más recursos. Correcto, porque a partir de que disponían de grandes cantidades de recursos para la satisfacción de la población, ellos aprovecharon esa oportunidad y desviaron grandes cantidades. Vamos a poner ejemplos. Cigarros, arroz, frijoles. ¿Cómo era con el cigarro? Algunas personas están preguntando eso. El suministrador de cigarros, que es la mayorista de tabaco, cigarro y fósforo, en la relación que tiene con las unidades básicas de gastronomía, ya el cigarro estaba vendido por el suministrador y solo llegaba a la gastronomía la factura para que se realizara el pago y el dinero en compensación al desvío. Ese cigarro iba directo desde el almacén de los cigarros al mercado negro directamente. Y en papeles pasaba por el almacén de gastronomía, pasaba por todos los lugares, pero nunca el cigarro llegaba a ese lugar. Esa es la explicación que
los que somos fumadores, yo también soy fumador, no encontrábamos el cigarro en ninguna de las regas. Hay una de las opiniones que tengo por aquí y pregunto si esto es responsabilidad de la Contraloría, de la Fiscalía. Lo dejo abierto para el segundo momento. En cualquier pueblo puedes caminar y ver que no hay cigarros en la unidad de gastronomía y te encuentras 20 puestos particulares donde tienen los cigarros que debían estar en esas unidades. Hacemos una pausa y volvemos en minutos. Hacemos Cuba desde Radio Rebelde. Hacemos Cuba en Radio Rebelde, un espacio donde usted no es un oyente más. Acompáñanos junto al periodista Humberto López. Hacemos Cuba. Así de sencillo. Contamos 18 lugares vendiendo cigarros, sin contar los pequeños comercios o cafeterías. Los venden por cantidad a un precio menor y por unidad a mayor, pero siempre en la media de 100 a 120 por caja. ¿De dónde salen? De la red de comercio y gastronomía. Al terminar la avenida hay una tienda en MLC que no tiene ni un quinto de la variedad de cigarros que vende el sector privado. Caben muchas preguntas, pero al final sabemos que la corrupción es la clave para que esto ocurra. Estoy hablando de lo que se ve en cualquier pueblo de Cuba. No está el producto en la unidad de gastronomía y está en todos los puestos, pequeños puestos particulares, etcétera. Contralor Fiscal. Bueno, hay que ubicar los momentos históricos. Estamos hablando del año 19. De esta investigación. De esta investigación había una oferta directa a la población por la red gastronómica de cigarros que, por supuesto, no llegaban a su destino. Y realmente, como tú planteas y afirmas, se veían revendedores comercializando este tipo de productos. Evidentemente, la totalidad de los productos, en este caso del cigarro desviado, fue parar a manos por recetación de estas personas que después se enriquecen comercializando a altos precios. Usted no niega esta opinión, ¿no? No. Porque además usted es fumador. Correcto. Y se ha visto en la situación que no encuentra el cigarro en la unidad de gastronomía. Así mismo. No ahora que hay menos, cuando había un poco más antes del 19. No se encontraba en la unidad de gastronomía. ¿Quién tiene que responder por esto? ¿A quién le toca velar por esto? Si no es a la Contraloría, o es a la Contraloría, o es a la Fiscalía. Mira, Humberto, nosotros no podemos sustituir el papel de la administración, ni el papel de seguimiento para lograr el equilibrio de comercialización y financiero que tienen los territorios. Es la administración la responsable del control de los recursos y garantizar, dando respuesta al cumplimiento del plan de circulación minorista que el país con tantos esfuerzos lo abastece, que ese recurso llegue a la población en el momento que el país va entregando toda la producción. Pero si tenemos una administración corrupta, alguien tiene que ser responsable de que eso no siga haciendo de esa manera, fiscal. Sí, estos son fenómenos que se han visto, se reproducen en ocasiones en el mismo ambiente de falta de control. El auditor ha insistido mucho en el tema del control. El control que el fundamental en llevarlo a cabo es el administrador, o sea, el director, los equipos que están justamente para cumplir ese tipo de funciones. Si eso falla, ya se comete delito. Entonces, cuando entran los órganos de investigación, entra el Ministerio del Interior, entra la Contraloría, entra la Fiscalía, después el Tribunal, y ya sería una medida represiva o una medida de corrección a las conductas delictivas. Pero ¿a quién le toca denunciar si veo que no está el producto en la unidad de gastronomía, ya no los productos importados, y están en todos los lugares a la vista de todo el mundo? ¿Alguien tiene que ser el responsable de eso? El comentario es una expresión de esto que hemos estado hablando, o sea, actos de corrupción que propician que el producto que está asignado por el Estado a un precio, digamos, no elevado, un precio el que está acordado en las redes de comercio y de gastronomía, bueno, se desvía y va hacia esos lugares. Y tienen que, o sea, el papel de la administración y el papel también del pueblo. Nosotros siempre insistimos mucho en el tema de que la batalla tiene que ser una batalla popular, tiene que ser una batalla donde el pueblo confíe en los órganos que están para exigir el cumplimiento de las leyes, pero también que la población confíe en que una denuncia va a ser tramitada, va a ser canalizada, se van a llegar a los responsables, porque en ocasiones los órganos que están dedicados pues no tienen toda la información, y esa tiene que venir necesariamente del pueblo. Usted representa hoy aquí a la Fiscalía, usted a la Contraloría, ya dijeron que le toca a cada uno, y ya dijeron lo que le toca al pueblo. ¿A quién más le toca entonces? Bueno, dentro de la... Vamos a hablar de ejemplos concretos. Dentro de la estructura de organizaciones estatales, no estatales, organizaciones políticas de masa que tiene nuestra sociedad, todos tenemos responsabilidad en el enfrentamiento
a las conductas delictivas, las manifestaciones que desvían la esencia de la construcción de la sociedad que nosotros construimos. Por tanto, todos, desde una organización de masa, de una organización política, desde un sindicato, desde el ciudadano individual, de todos contribuyendo a que la conducta que es presuntamente delictiva, que la información llegue en manos de las autoridades y se enfrenta adecuadamente. Mira, precisando más lo que ha dicho el fiscal, que es correcto, podemos ubicar a la población en el contexto que estaba desarrollando este caso. No había oferta, por todo de conocimiento que no había oferta a la población. Usted llegaba a una unidad gastronómica en aquel periodo y solo encontraba la venta de cigarros, en algunos casos de rones. No había oferta de productos alimentarios, lo que más te sacaban era una pierna de cerdo asado y te vendían el pan con cerdo. Sin embargo, el país siempre mandó los recursos para que hubiera ofertas de alimentación para la población. Mandó los rones, mandó los refrescos, mandó todo tipo de productos. En el territorio, las autoridades territoriales estaban comprobando porque se veía que no había oferta a la población, sin embargo se había cumplido el plan de circulación mercantil. Y si estamos hablando de la gastronomía que está de cara a la población, que usted vende 45 millones, reporta como venta, usted tiene que tener depositado 45 millones de pesos. Eso es parte del modo de operar que usted explicó, de la cadena delictiva. Correcto. Y ese modo de operar se garantiza por diferentes causas, que nosotros comentamos en el programa televisivo, hoy podemos seguir comentarles, y la principal causa, estoy de acuerdo con lo que se planteó en el programa televisivo, que es la correcta selección de los cuadros, su seguimiento a la conducta, pero todo parte por implementar un sistema de control interno que tiene fisuras. Fisuras porque no se hace la buena selección, no se delimita las funciones, no se le da seguimiento al cumplimiento de esas funciones, es ineficiente la evaluación de esos cuadros, la falta de efectividad de las medidas del plan de prevención de riesgo. El plan de prevención de riesgo, que una entidad está obligada a diseñar y definir los riesgos internos y los riesgos externos, bueno, eso no constituye una herramienta de trabajo para la aplicación y la detención oportuna de lo que está ocurriendo. A mí me llama la atención, cuando estábamos organizando este programa, yo tenía la convicción de que las personas iban a opinar que la principal causa era la falta de recursos. O sea, que la principal causa que generaba todo esto es que no tuviéramos los suficientes recursos. Sin embargo, cuando he escuchado las opiniones, cuando leo en redes sociales, no es eso lo que está diciendo la población. La población está diciendo, el primer problema es la gente que está dirigiendo en cada uno de los lugares la gastronomía. No generalizo, pero la inmensa mayoría o algunas personas. Eso es lo primero. Y lo segundo, que el que controla no controla y el que controla al que controla menos todavía. O sea que es primero la selección de las personas y segundo la manera en la que se va controlando lo que tiene que ocurrir en cada uno de esos lugares. Y eso es coherente con lo que usted está diciendo. Ahora, quiero profundizar, y esto también llamó mucho la atención cuando decíamos, si un corrupto nos escucha, se está riendo ahora mismo porque lo que estamos describiendo aquí no es lo que él hace. ¿Cuáles son otras de las maneras que hoy ustedes tienen identificadas que permiten que estos hechos ocurran? Una es, si entendí bien, que no depositan en el banco el total del dinero que reportan. Entonces, como eso no lo revisan, quien tiene que revisarlo o quien tiene que revisarlo lo certifica mal, sale una cantidad de dinero como que vendí 40 millones y en el banco hay 20, ya van faltando 20 millones. Parece muy elemental, pero no lo revisa quien lo tiene que revisar y ese número va creciendo y creciendo. ¿Qué otras maneras tienen para poder lograr estas grandes sumas de dinero robado al pueblo y al Estado cubano? Otra de las maneras es que el aparato contable, porque estamos hablando de una cadena delictiva que está un grupo vinculado al desvío de los recursos y otro grupo está vinculado a enmascarar esto que hablamos, del efectivo no depositado. El aparato contable emite comprobantes de ajuste que enmascara este efectivo no depositado. O sea, registra contablemente en otras cuentas de activos o de pasivos esos dineros para que no sea detectado oportunamente. Ese es el aparato contable que tiene que controlar que esté bien. Que es la contrapartida, correcto. O sea, ya la contrapartida no existe, la contrapartida es parte del fenómeno. Está vinculado.
Otros modos de operar identificados en este y otros casos similares han sido reportes de producciones ficticias también, o sea, que va afectando porque salen papeles como si se hubiese producido algún producto, algún servicio y no se ha... O sea, en hablo de la pierna de cerdo. O sea, pongo que vendí... yo te especifico lo que él está hablando. A ver. Mira, en el caso de la EPEA, la Empresa de Producción de Alimentos a la Gastronomía, Ajá. es una empresa que está creada para optimizar los productos que el país manda para mayores ofertas a la ¿Qué población. es optimizar los productos Correcto. que la población? Esa empresa recibe queso, Sí. ¿verdad? Y esa empresa elabora empanadas de queso, elabora croquetas, elabora embutidos. O sea, va incrementando las ofertas a la población a partir de una elaboración que realiza la empresa. Lo que va, el queso, Ajá. ha puesto un ejemplo difícil, pero el queso va a esa, se llama EPEA. Sí, empresa de producción. Y la EPEA hace las empanadas. De elaboración de Y las alimentos. empanadas De es lo que elaboración de llega a la unidad de gastronomía. Correcto. Toda esa es la teoría, vamos a la práctica. Pero vamos a explicar lo que decía el fiscal. Sí. La EPEA, puesta de acuerdo con la gastronomía, que es un principal suministrador, desviaba el queso. Y por factura en papeles, daba a la gastronomía supuesta venta de las empanadas en papel. En papel. Y las empanadas a la boca no llegan. No llegaba. Con el dinero, lo mismo que pasaba con el suministrador de cigarros. Entonces, el fiscal está explicando que desvían los productos que el país manda. Te puse el ejemplo del queso, pero fue cerdo. Cuando llegabas a gastronomía, decía, vendimos 1000 empanadas en la cafetería del Mónaco. Nunca llegaron las empanadas a la Nunca. Se depositaba el dinero por las 1000 empanadas y el desvío de las empanadas es el resultado Y el queso se fue desde la EPEA para arriba. Correcto. Bien. ¿Qué otro modo tenían también? Había sustracciones de materia prima, también se sustraía materia prima. Se pagaban, hacían pagos excesivos de servicios gastronómicos. Cuando decimos excesivo, cuando usted... Explique pagos excesivos. Bueno, el pago excesivo, la categoría excesivo es porque, bueno, no se corresponde los comensales, los productos que normalmente tiene este tipo de servicios, y se hacía un pago exagerado, y en realidad lo que hacían era disponer de determinada cantidad de materia, de los productos que respaldaban ese servicio gastronómico, y se apropiaban, o sea, de la mercancía para comercializarlo lícitamente. También la sustracción de materias primas, o sea, otra de las cosas que está relacionado también con el tema de las producciones ficticias, o sea, se sustraían las materias primas. Y todo esto estaba relacionado con una adulteración general de la contabilidad. Ya eso lo habíamos explicado y el auditor también lo explicó muy bien, de que la contabilidad se imponía en función. Una contabilidad que está fijada allí, que está su razón de ser, es justamente evitar todo este tipo de situaciones, que haya transparencia, que haya claridad en toda la actividad contable, que es la actividad financiera, de dinero, la que genera los bienes y servicios para el Estado. Bueno, pues estaba en función de un grupo de personas delincuentes cometiendo un hecho delictivo. Dice el ingeniero Marcelo Cárdenas, dijo en Cuba Debate, y nadie reconoce que esos actos contan con la anuencia de los jefes en las instancias municipales y provinciales, que son receptores de dádivas por hacer de la vista gorda ante estos hechos. He ahí una de las razones por las que la población ha estado eternamente quejándose de los problemas en la elaboración. Él pone el caso del pan, y nunca se ha podido lograr romper la cadena de actos inescrupulosos. Yo uso la opinión del ingeniero para preguntar, ¿y qué hay de la llamada responsabilidad colateral? Los jefes de los jefes de los jefes que no controlan, y todo el aparato que está debajo de esos jefes, y a veces algunas personas dicen la responsabilidad cae en el más pequeño, en el administrador o en el del camión que movió el producto, y el jefe de ese camión, y el jefe del camión, y el jefe de la base. Usted ha mencionado empresas. ¿Qué ha pasado con esa gente y hasta dónde son responsables y cómo actúa la Fiscalía en este sentido y también la Contraloría? Mira, por la norma de auditoría, hoy nosotros debemos hacer las auditorías forenses, no solamente concretado al responsable directo de la apropiación o el desvío de recursos, sino también definimos responsabilidad por incumplimiento de sus funciones de las personas que tenían que conocer, que evitar que eso ocurriera, y permitieron. O sea, es tan responsables para la auditoría el desvío como las personas que son las contrapartidas y lo permitieron. En este caso, nosotros definimos responsabilidades no solamente a la red gastronómica, definimos toda la responsabilidad en las unidades básicas, en la empresa provincial y en el grupo empresarial, que no fue oportuno en la detención de este El grupo empresarial sería la estructura nacional. No, provincial. El grupo empresarial subordinado al gobierno de La Habana, que es la encargada de garantizar el cumplimiento de todo. O sea, que llegaron, en este caso, desde las unidades hasta el grupo empresarial. hasta la provincia. Hasta el grupo empresarial.
definiendo responsabilidades colaterales. Es muy posible que la responsabilidad colateral no lleve implícita una responsabilidad penal. O sea, no se le exige, puede en ocasiones que no lleve implícita. No obstante, ello no exime. Usted está diciendo que el jefe del jefe del jefe no va preso. Puede en algunos casos que no vaya expreso, que no no vaya a un tribunal, pero la responsabilidad colateral es tan importante porque la estructura de dirección está concebida para que nada te resulte ajeno. O sea, usted en el ámbito de dirección, usted tiene que estar luchando, enfrentando cualquier tipo de desviación y de incumplimiento de la ley. Y por tanto, es probable que no sea, que ese incumplimiento no llegue a ser para exigirle responsabilidad penal, pero sí una responsabilidad administrativa. Incluso a veces muy cuestionada, la persona dice, bueno, yo no participé, yo no tuve que ver con eso, pero dejaste de controlar, dejaste de cumplir, pudiste hacer y dejar de hacer. Hacer y dejar de hacer, y pudiste evitar además de que no solamente estas personas fueran procesadas, sino todo este daño tan grande al Estado. Nos pasamos de las 8 de la mañana, pero tengo, si el director me permite, 2 preguntas más. Una pregunta tiene que ver con el sector no estatal. ¿Qué participación tiene el sector no estatal en esta investigación concreta? Y hay otra pregunta sobre el sector no estatal. Opiniones de diversas partes del país. Dirigentes del sector de la gastronomía que ya no están en el sector de la gastronomía. Tiempo después de que ya no estuvieran, llegó la Contraloría, llegó la Fiscalía, llegó la investigación, ellos se fueron ilesos y hoy tienen grandes negocios en el pueblo de X donde viven y son los que manejan desde una MIPYME el dinero que todo el pueblo sabe se robó de ese lugar y no respondió porque se fue a tiempo. ¿Qué tienen que decir sobre esto ustedes? Bueno, en relación con esta última pregunta de las personas que realizan inversiones con posterioridad y que en la voz populi pudiera decirse, dice, bueno, este fue el dinero que malversó, este fue el dinero que se apropió de determinado lugar donde fue administrador. Existe la posibilidad de, si se demuestra, si existe una investigación en función de evidenciar, de demostrar que ese enriquecimiento ha sido indebido y que ha invertido con parte de un dinero obtenido ilícitamente, de procesarlo por delito de lavado de activos. Lavado de activos. Lavado de activos. El lavado de activos no es más que la inversión de un dinero, digamos, sucio, entre comillas, es decir, obtenido ilícitamente en una actividad legal. Pero si se fue hace 5 años a la gastronomía. Es posible. El lavado de activos se puede remontar a etapas precedentes y puede establecerse un periodo en el que es fundamental demostrar que ese dinero que invirtió no tenía fuente lícita de haberlo obtenido de una manera lícita y pudo haberse, relacionado, o hay que relacionarlo con esa actividad ilícita anterior que le permitió Yo creo que hay que profundizar en ese tema. Y 2, el sector no estatal como posible receptor de esos productos que se desvían. Le iba a responder sobre la primera pregunta. Efectivamente, el sector no estatal se convierte a veces en el lugar más idóneo para llegar en la venta mayorista de productos que se han sido desviados de la gastronomía. ¿Ustedes como Fiscalía pueden llegar al sector no estatal? Podemos llegar al sector estatal. Ya habíamos dicho no que estatal. No estatal. Podíamos llegar no solamente con la actividad de ocupar o decir, de las acciones policiales propias de registro, ocupar bienes y demás, sino también la actividad de auditoría, que lo ha explicado el auditor la vez anterior, es decir, en la televisión, de que es posible realizar auditoría en el sector no estatal. ¿La Contraloría puede entrar a un actor económico no estatal? Sí, cómo no. ¿Ustedes pueden entrar a una MIPYME? Sí, cómo no. Nosotros explicamos en el programa anterior que todos los actores están en igualdad de condiciones. O sea, los mismos requerimientos que tiene la parte estatal la tiene la privada. La Contraloría General, con su sistema de auditoría, puede entrar en cualquier. Un minuto y lo dejamos abierto. ¿Qué están haciendo ahora? Porque lamentablemente hablamos de algo del 2019, pero esto no se ha acabado. Lo sabemos todos los cubanos. Así mismo es, Humberto. Nosotros, servidores públicos, acompañando a nuestro pueblo, recientemente comenzamos una auditoría a partir de una denuncia de la población en la empresa filial de comercio de Plaza de la Revolución. Filial de comercio de aquí de Plaza de la Revolución. De Plaza de la Revolución. ¿La están haciendo ahora? La estamos ejecutando en este momento. Y ya hay detenciones. Comercio, o sea, las bodegas. Las bodegas. ¿Hay personas detenidas ahora mismo? Sí, hay personas detenidas con el mismo modo de operar. Solo cambió, o sea, se apropiaron de los productos y de los productos recursos, de la canasta básica familiar. Los productos, sobre todo, del esfuerzo que está haciendo el país para minimizar el impacto de la inflación y el desabastecimiento. Son productos liberados que el país está dando y
se está cubriendo esos productos con un depósito de un slip falso, aparentando que se depositó la venta de esos productos, sobre todo los comercializados en la feria, y se están apropiando los recursos y revendiendo esos recursos. Ahí vamos a dejarlo por el momento, es un tema que no concluye. Agradezco mucho la presencia de ustedes, de las instituciones que representan, y vamos a regresar nosotros en 2 semanas con otro tema, y con este de un momento a otro también estaremos para profundizar. Hacemos Cuba desde Radio Rebelde, donde usted no es un oyente más. Hacemos Cuba en Radio Rebelde. Un espacio donde usted no es un oyente más. Acompáñanos junto al periodista Humberto López. Hacemos Cuba.